Wilson, muy buenos días, ¿cómo estás? Andrés, buenos días. Bienvenidos amigos de la revista digital Trivium Político. El día de hoy tenemos un tema realmente de gran importancia para todos en el contexto en el que estamos viviendo en una emergencia sanitaria. El tema que vamos a tratar hoy es precisamente la crisis del empleo, los despidos intempestivos en esta época de pandemia, ¿no? Muy buen día, Evelyn Pacheco. Muy buen día, Andrés. Muy buen día, Carlos. Es un verdadero gusto para los que hacemos Trivium Político tenerlos el día de hoy en esta nuestra tercera edición de la revista virtual Trivium Político. Si bien es cierto, muchos son los acontecimientos políticos importantes en el país, nos gustaría tener una acogida mucho más amplia, mucho mayor de cada uno de los elementos que conforman el quehacer político a nivel nacional. Empero, la realidad es otra y nos toca semana a semana ir revisando los aspectos más importantes. Como bien lo planteó ya Evelyn Pacheco, nuestra editora general, hemos tenido 3 intervenciones, hemos tenido 3 programas. El primero, donde analizamos la realidad del recorte presupuestario en las universidades, con actores de relevancia e importancia en el quehacer y acontecimiento de la comunidad académica nacional. El segundo programa fue sobre la crisis sanitaria, en donde también participaron actores de gran importancia y relevancia en el quehacer de la salud pública ecuatoriana. Hoy, la realidad es otra. Hoy la realidad nos exige revisar sobre la ley orgánica de ayuda humanitaria, sobre el quehacer de los trabajadores, sobre el quehacer de los pequeños y medianos empresarios, pero sobre todo el quehacer de los miles y miles de hombres y mujeres que se van a ver despedidos con la implementación de esta mal llamada Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria. Sí, bueno, y como les decíamos, el tema que nos convoca hoy es el tema de esta crisis laboral que estamos viviendo en el país. Tenemos unas cifras realmente, y antes de dar la presentación de nuestros 2 destacados panelistas el día de hoy, voy a leer unas cifras para que también podamos analizarlas en contexto, ¿no? Tenemos unas cifras aquí del diario El Universo, que hasta el pasado 6 de mayo, el Ministerio de Trabajo registró 66.400 desvinculaciones laborales, 38.333 casos por mutuo acuerdo, 5.883 por terminación de contrato, 3.987 por despido intempestivo, 3.277 por causas legalmente previstas en el contrato, 101 por muerte del trabajador, entre otros, ¿no? Y también tenemos otra cifra, que cerca de 150.000 desafiliaciones se han realizado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, para conversar sobre este tema de actualidad y estas cifras que tenemos a 2 invitados el día de hoy. Nos acompaña el abogado Carlos Tapia. Él es abogado y socio en Tapia y Asociados Buró Jurídico, es abogado experto en litigios, posee estudios en ciencias internacionales y tiene experiencia en la función pública, en el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Finanzas. Buenos días, abogado. En unos segundos le doy la palabra. Y también tenemos con nosotros al ingeniero Andrés Toledo, quien es docente en la Universidad Metropolitana, ha sido coordinador de talento humano, posee un máster en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica Indoamérica y es ingeniero en Administración de Empresas y Recursos Humanos. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas al tema del día de hoy. Y, bueno, quisiera empezar a preguntar su criterio al ingeniero Andrés Toledo. Ingeniero, ¿me escucha? Buenos días. Evelyn, muy buenos días. Carlos, buenos días. Wilson, muy buenos días. Le escucho claramente, Evelyn. Sí, ingeniero, desde su perspectiva empresarial, organizacional, y bueno, y toda su experiencia, ¿cómo usted, me gustaría saber qué opinión a usted le merece la actual crisis laboral que está pasando nuestro país? Bien, Evelyn, muchas gracias. Le agradezco por la invitación. Recuerdo con agrado algún momento que hemos compartido laboralmente en algún proyecto y pues bueno,
me voy a su primera inquietud, le doy mis apreciaciones, muy bien citadas las cifras que usted trae, pero me parece que esas cifras van a ir en aumento todavía, me parece que todavía esto no para. En algún momento se especuló de que tal vez la cifra llegaría a bordear de plazas en peligro las 500,000 plazas, lo cual pienso que nos indica que en efecto este tema de desvinculaciones va a seguir en aumento. Ahora mismo tenemos un recorte importante que se va a ejecutar en días ya legalmente en el sector público, entonces pienso que en realidad las cifras van a seguir en aumento, por eso la temática es prudente. ¿Qué opino de la crisis? En el contexto mundial habría que un poco ubicarnos de que pues hubo esta pandemia que afectó ya la frágil condición laboral que tenía este país, y nuestro querido país se ve afectada por una pandemia que nos obliga a recluirnos en casa y nos obliga a desacelerar la economía. Entonces, los negocios, si no producen, ¿cómo pagan sueldos? Si no hay circulante en la economía, ¿cómo hay fondos para pagar salarios? Y se complica la situación, entonces es compleja. Además, nos cae una caída del crudo, del precio del petróleo drástica que nos afecta de manera, pero brutal. ¿Y dónde cae el golpe directo? Pues en la clase trabajadora, en los ingresos que tienen las personas. Yo diría que este es un primer factor global que nos afecta, ¿no? Que obviamente afectó al ámbito laboral en el Ecuador y de todo el mundo, me parece. No somos el único país que estamos a través de esto. ¿Qué factores en el país golpearon más? Yo pensaría que aquí en el Ecuador, ya yéndonos puntualmente al tema de despidos, estos 6,000 casos que usted menciona de despidos intempestivos, también pasa por me atrevo a decir, una decadencia en un sector empresarial, sí, es así. Falta de ética, falta de moral, falta de empatía, sí, podríamos atribuirle, porque ya estamos viendo muchos casos de empresas que no aguantaron ni 10 días de la crisis, del primer acuerdo ministerial, y empezaron a desvincular personas mal aprovechándose de una figura que posiblemente, Carlos, vamos a poder discutir un poco más adelante, la de la fuerza mayor. Y claro, muchas personas me parece que han aprovechado, pero creo que tampoco estaría bien generalizar eso hacia todo en la clase empresarial. No creo que todos los empresarios sean malos. El problema es lo que digo, falta liquidez. Entonces, yo un poco más adelante vamos a tocar las alternativas que se podrían dar. Por otro lado, también tenemos una clase trabajadora, no toda, por supuesto, pero que vela solo por su clase, y de pronto ahí está esa crisis de hoy en día, no buscar ese balance entre el empleador y el empleado, y entender, sentarnos ya en este contexto hoy que empleador sin empleado no va a salir de esta crisis. Y se da el mismo caso. Entonces creo que tienen que empezar a verse hoy en día, ya con lo que se expidió hace pocos días, y me parece que ya hay el acuerdo, el decreto firmado. Hay que ver la manera en que empleador y empleado se vean como socios estratégicos que tienen que salir de esto de la mano. O sea, no hay otra alternativa, no veo otra posibilidad para un poco contextualizar mi visión de qué nos ha conducido a esta crisis. Entonces yo le atribuiría un poco a esta parte. Tal vez les estamos viendo como muy malos a los empresarios cuando son muy pocos los malos. O sea, la ley de Pareto famosa 80-20, podríamos aplicarla. Hay empresarios que quieren continuar con la empleabilidad, pero las condiciones actuales no son las óptimas. Estamos pasando, Guayaquil me parece que está pasando a semáforo amarillo hoy día. Si no estoy mal informado, Quito ya debe ponerse a analizar si pasamos a un semáforo amarillo pronto. Hay cantones que han ido pasando progresivamente porque la economía de los hogares no da para más.
es necesario salir a trabajar y obtener ingresos, y hay que llegar a acuerdos. Esa es un poco mi apreciación inicial, mi querida Evelyn. Gracias, Andrés. Bueno, también le doy la bienvenida al abogado Carlos Tapia. Abogado, ¿me escucha? Sí, Evelyn, perfectamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, abogado. También me gustaría escuchar un poquito sobre su perspectiva, sobre esta crisis que estamos viviendo, sobre todo desde el ámbito que usted maneja, ¿no? El ámbito legal, laboral. Claro que sí. Como bien dijo Andrés, indudablemente la crisis nos ha golpeado a nivel mundial. Nadie se ha escapado de esto. Hay que tenerlo claro. No hay quienes culpan a China por inacción, hay quienes culpan a la OMS por falta de previsión suficiente, pero la realidad actual es que todo el planeta está golpeado por esta crisis pandémica sanitaria. El Ecuador, como ha pasado en varios países de América Latina, ha sufrido particularmente la ausencia de una infraestructura óptima para atender pues emergencias o contener emergencias en forma ordenada y en forma adecuada. Eso por un lado. Por el tema netamente jurídico, la afectación ha sido a todo nivel, porque estamos hablando de obligaciones que no pueden honrarse, que no pueden cumplirse a todo nivel. Hablamos de obligaciones, pensiones alimenticias de padres a hijos, hablamos de obligaciones de empleadores con trabajadores, obligaciones de deudores con acreedores a todo nivel, casas comerciales, bancos, etcétera, la misma aportación a la seguridad social, entre tantas obligaciones que están pendientes y que no han podido satisfacerse por esto. Hablamos de otro tipo de obligaciones a raíz de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, la cantidad elevada, inusual y elevada de personas fallecidas, que al momento de fallecer una persona se abre la sucesión, es decir, herederos. Y eso ha traído también otros problemas, porque ha sido tal la cantidad de fallecidos que el registro civil no se abasteció en determinado momento para emitir certificados de defunción. No se podía inscribir la defunción, no se podía hacer posesión efectiva, entonces el que quería aplicar el seguro mortuorio del papá con la tarjeta de crédito tal no podía, porque no tenía la posesión efectiva, porque no había notaría funcionando y porque el registro civil no le daba el certificado de defunción. Entonces todo se fue concatenando en una ola desastrosa. Bueno, Carlos, yo hasta que vuelva Carlos, yo retomo un poco sus palabras. Mira cómo él ve ya la magnitud del problema. Sí. Y yo diría que desde el parte de talento humano, esta crisis laboral podría de una u otra forma, yo le veo como una gran amenaza, todos le ven como una gran crisis. En otros espacios conversaremos. De pronto, esta es una gran oportunidad para reinventarnos posiblemente como sociedad. Pero necesitamos decisiones. Andrés, así nos... sí. Dígame, Evelyn. Precisamente eso quería preguntarle. Es que quisiera como que tener qué acciones específicas, por ejemplo, usted podría sugerir a los emprendedores que en este momento están realmente también pasando momentos, si ya de por sí el emprendimiento es duro, no se cuenta con una estructura, no se cuenta con una... sí, podríamos decirlo, con toda una estructura organizacional como cuentan las empresas grandes, ¿no? Entonces, ¿qué acciones usted cree que le podríamos sugerir a los emprendedores en esta época? Así sea unas palabras de motivación, pero ¿qué desde su punto de vista organizacional? ¿Qué le podríamos sugerir? A ver, Evelyn, yo creo que toda actividad, o sea, lo primero que debe tomar en cuenta toda persona, todo emprendedor o empresario, es entender que nos estamos enfrentando posiblemente a un nuevo escenario hoy en día, un escenario que no va a ser igual al que planteábamos en diciembre del año pasado, enero, febrero, marzo de este año. Parece que el cambio tecnológico se ha acelerado. Las costumbres, los hábitos de consumo de los ecuatorianos a nivel mundial han cambiado, y como esta cuarentena, como usted desee verle, porque ya se hace eterno esto,
nos ha cambiado muchos hábitos, muchas personas, y eso lo podemos palpar desde nuestras costumbres. Muchos hacemos pan ya en casa, ya no salimos a comprar. Muchas personas en los próximos 6, 7, 8 meses no vamos a salir a comprar con la misma soltura que salíamos antes. Y entonces esta gran amenaza creo que es lo que tienen que ver las empresas, los empresarios, los emprendedores. Que no van a poder, sí, no van a poder tener su restaurante abierto con aforo del 100% ya de ahora en adelante hasta diciembre, posiblemente hay una restricción del 50%, del 60% como máximo, pero se abren nuevas oportunidades como son, por ejemplo, la entrega a domicilio, abrir nuevos productos, de abrir la carta, si tenías un restaurante, pues seguramente ver qué es lo que consume la gente y ofrecer nuevos productos. O sea, lo primero que pienso que el empresario, el emprendedor o la persona que desee ver cómo ver ingresos es capitalizar estos nuevos hábitos de consumo de las personas. Sí, el uso de aplicaciones, el uso de tecnología, nuevos productos, nuevas líneas de producto, entender que ya el restaurante ya no va a ser lo mismo. Veo con cierta inquietud que los agentes de bienes raíces, por ejemplo, un área que mucha gente se había dedicado a las bienes raíces, casi se tomaron 2 meses de vacaciones pagadas, por decirlo de una manera, y vuelven con lo mismo, de la misma manera vuelven a trabajar. Pienso que todos, o sea, todos las aristas económicas tienen que replantearse y reinventarse, sin excepción. El docente, el emprendedor, el empresario, los medios de comunicación, todos tienen que reinventarse y adaptarse a esta nueva realidad. El que tenga la posibilidad o el que se adapte más rápidamente será el que comience a tomar la punta en su respectiva área, de a poco. No importa que seas grande o pequeño, sino que te adaptes rápido, que dejes las viejas prácticas antes, en el pasado, y te adaptes a nuevas prácticas hoy en día. Eso te va a dar una ventaja competitiva, me parece, hoy en día. Yo les hablo desde la docencia. Gracias, Andrés. Perfecto. Wilson tiene una pregunta para ti, Andrés. Aprovecho para decirle a las personas que nos están viendo, si desean hacer preguntas en vivo, lo estamos viendo para poder preguntarle a nuestros panelistas. Wilson, te doy la palabra. Andrés, muy buen día, Carlos. Una pregunta bastante concreta para ti, Andrés. ¿Cuál es la perspectiva con la que van a enfrentar o desde qué perspectiva van a enfrentar los sectores empresariales, pequeños, medianos y grandes, frente a la nueva normalidad y a la nueva modalidad de hacer trabajo en el Ecuador? Bien, Wilson, me parece que estaba ya en el ámbito de hablar de qué acciones podrían tomar las empresas para evitar los despidos intempestivos posiblemente. Entonces, creo que la ley humanitaria, que lejos de ser la mejor o de ser algo positivo, sí es algo que en realidad busca, la esencia de esta ley busca preservar los trabajos, precisamente, preservar los trabajos. Entonces yo creo que hay que buscar acuerdos. Ayer se firma el decreto, me parece, eso sí yo ando dedicado con la docencia, pero ya se firma el decreto y realmente lo que la ley humanitaria busca es preservar el trabajo, que trabajador con empleador lleguen a un acuerdo. A ver, no puedes venir a trabajar, está bien. ¿Cuántas horas puedes venir a trabajar? Entonces, la idea de esto es evitar estos despidos intempestivos de forma abusiva, sino más bien buscar acuerdos y permitir que los ingresos tal vez han disminuido los ingresos de las empresas. Entonces, desde esa perspectiva, la ley te dice, bueno, hay cómo hacer un recorte hasta del 50% de las horas laborables y le puedes pagar hasta el 55% y te da un lapso de 2 años. Sin embargo, te dice, si usted desea hacerle un despido intempestivo a la persona, tiene que hacer el cálculo en función al salario que tenía la persona, no al rebajado, sino al sueldo o al acuerdo que habían llegado inicialmente. Wilson, le escucho. Usted plantea que la génesis
de la ley orgánica humanitaria, de ayuda humanitaria, no es el despido per se. Sin embargo, muchas empresas ya están despidiendo a muchos trabajadores acogiéndose a las características y las condiciones que plantea la ley. ¿Cómo ve el sector productivo del Ecuador representado de alguna manera en usted? O usted lo representa acá al sector productivo por su experiencia laboral, por su experiencia profesional. ¿Cómo cree usted que ve este sector productivo a esta posibilidad real de reducir personal? Nuevamente, insisto, Wilson, creo que la esencia de la ley no es la de despedir personas. Pienso que la esencia es la de mantener los trabajos y adaptarse a una realidad que desde que no estás produciendo al 100%, hoy posiblemente estás produciendo al 50%, al 40%, y esto responde a lo que hablábamos en el primer punto, que el consumo, o sea, la velocidad del consumo a nivel mundial se ha reducido. Hablamos de que las exportaciones del Ecuador se han reducido a alrededor del 30%. Entonces, no puedes estar en una realidad en la cual tú estás exportando solo el 30% de tu producción y puedes estar trabajando al 100%. O sea, tus flores se te van a dañar posiblemente, tus productos se van a echar a perder, te va a tocar posiblemente botar a la basura muchas porque no hay demanda de los productos. Entonces, mientras se recupere la velocidad de consumo o la velocidad de consumo a nivel mundial, por poner el ejemplo del caso empresarial, pasa lo mismo en la economía local. Entonces, esta ley permite un desaceleramiento también de las relaciones laborales, procurando que no exista la desvinculación. Entonces, ¿tienes menos ingresos? Entonces, en ese contexto le vería yo la utilidad de la ley humanitaria, que lejos de ser perfecta, porque me encantaría, o sea, creo que a todos nos encantaría tener ingresos todo el tiempo y que tengamos alzas salariales y que tengamos muchos beneficios legales. Sí, porque antes que nada yo soy humanista, entonces entiendo la perspectiva, pero también hay que entender el entorno. Entiendo que esa crisis no va a durar 100 años ni 10 años. Y posiblemente en un año y medio, empecemos a recuperar la velocidad de producción del país como tal. Y ahí podríamos volver a un estado como era el que teníamos hace 3 o 4 meses. Esa es la perspectiva mía, Wilson. Ha vuelto Carlos. Qué alegría. Muy amable, Andrés. Carlos, contigo. En base a tu experiencia profesional, en base a tu quehacer profesional en todos los lugares en donde te has desempeñado, ¿cuál crees tú que sea el cambio más notorio que trae consigo la ley de ayuda humanitaria? Pues la ley de ayuda humanitaria tiene muchos ámbitos. Hablando estrictamente de lo laboral, que es lo que nos ha reunido. Laboral. Estrictamente claro. En el sentido laboral. Correcto. La ley orgánica de apoyo humanitario trae 4 consideraciones muy particulares. Los acuerdos económicos entre empleadores y trabajadores, trae el contrato emergente, la reducción de la jornada, la programación de vacaciones y el seguro de desempleo. Son 5, pero no son 4. Esos 5 ámbitos específicamente en materia laboral recoge la ley orgánica de apoyo humanitario. Y aprovecho este pequeño momento, para ofrecerles una disculpa ya a los que nos están siguiendo tuve un problema técnico y ya tuve que conectarme desde el teléfono para poder regresar. Ahora sí, dicho esto, les comentaba, estos 5 aspectos que la ley orgánica recoge, realmente las novedades aquí son los acuerdos económicos y el contrato emergente, puesto que la reducción ya es una figura que recogía el Acuerdo Ministerial 77 y el Acuerdo Ministerial 80 que lo reguló, que fueron ambos emitidos en marzo por el anterior ministro de Trabajo, y además el Código de Trabajo ya traía la figura de la reducción de la jornada. No fue una invención del ministerio, ya el Código de Trabajo la reconocía y la traía, justamente para este tipo de circunstancias especiales. Ahora, ¿cuál es la característica principal de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en materia laboral? Es que esta circunstancia fue mucho más grande, mucho más destructiva, si le podemos
poner ese calificativo, de lo que el Código de Trabajo originalmente preveía. El Código de Trabajo preveía una situación económica un poco difícil que necesitase de estas herramientas, la suspensión, la reducción de la jornada laboral, pero la pandemia del COVID-19 se salió de todo control, previsión causó un impacto tan grande que fue necesario llegar a emitir una ley orgánica para poder crear estas figuras. Figuras que, por supuesto, no están exentas de polémica, puesto que tiene disposiciones que sí llegan a considerarse o podrían llegar a considerarse regresivas en materia de derechos de los trabajadores, puesto que, como todos sabemos, no es posible legalmente reducir la remuneración de un trabajador. Sin embargo, esta ley es orgánica y es de orden público, permite esa posibilidad debido y exclusivamente debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces, yo creería que, para contestar ya muy puntual y claramente, que lo novedoso aquí en la ley orgánica, sí, que lo más real novedoso que será de provecho para los empleadores es el contrato especial emergente, cuyo fin es la sostenibilidad de la producción y las fuentes de ingresos, precisamente, que consiste en pactar una jornada entre empleador y trabajador y pagar acorde a la jornada pactada. Es decir, si antes se recibía una remuneración por 8 horas de trabajo al día, ahora con este contrato especial emergente se puede pactar una jornada de 4 horas, de 3 horas según la necesidad del empleador y se pagará acorde proporcionalmente, por supuesto, a esas horas pactadas y acordadas. Abogado, yo tengo una pregunta específicamente sobre los despidos intempestivos. Conversando ayer con una persona, me decía que ha cambiado la figura ahora con la nueva ley. Desde usted que está en el medio, en el área del derecho, háblenos sobre si una persona hoy es despedida de su trabajo, ¿esto ingresa a lo que es un despido intempestivo? ¿Como era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Es diferente? Cuéntenos, abogado. Ya. Hay que tener primero claro lo siguiente. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario sigue teniendo el estatus de proyecto. Aún no es norma jurídica vigente en el Ecuador. Ya fue aprobado el proyecto por la Asamblea Nacional y fue enviado al Ejecutivo para su veto o sanción. Ahora, siendo bueno, pero un ya proyecto de ley, casi, esto es que ya sí, está eso, casi un proyecto de ley, siendo un proyecto aprobado. De ley, correcto, siendo un proyecto de ley planteado por el Ejecutivo, sería pues un poco absurdo que el Ejecutivo lo vete o le haga observaciones. Debería sancionarlo y enviarlo directamente al registro oficial. Sin embargo, es necesario ver si la Corte Constitucional en un control abstracto de la norma que fue aprobada por la Asamblea hace alguna observación, porque es potestad de la Corte Constitucional poder hacer un dictamen sobre el proyecto de ley aprobado y decir, esto de aquí es inconstitucional por forma, esto es por fondo, esto va, esto no va, antes de que el presidente lo pueda enviar al registro oficial. Eso puede suceder. Entonces, si en el caso de que no suceda y se apruebe el texto como está, el asunto de los despidos intempestivos tiene una regulación específica para quienes se acojan a estas figuras que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario ha creado. Pero el despido intempestivo como tal no ha cambiado. Si me despiden intempestivamente hoy, los efectos son los mismos que hubieran despedido intempestivamente hace 6 meses. Lo que ha sucedido es que algunos empleadores han desvinculado a algunos trabajadores empleando la figura de la fuerza mayor, así esquivar, obviar la indemnización por despido intempestivo. Decir, ¿sabes qué? Tengo una situación de fuerza mayor, no puedo trabajar, así que tengo que desvincular por esta vía. Carlos, ante lo que tú planteas, me gustaría hacerte una pregunta. ¿En qué condiciones actualmente, en base a lo que plantea la Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria, se concibe el despido intempestivo? A la luz del proyecto de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, el despido intempestivo
el despido intempestivo está concebido, pero únicamente acogiéndose a estas figuras. Hay que entender algo. Estas figuras no son de obligación para el empleador no está obligado a coger estas figuras. La ley le propone a trabajadores y empleadores, aquí les pongo estas figuras, si el giro del negocio y la necesidad de la compañía o de la persona natural de producir lo requiere, acójanlo. Si la acogen, entonces se someten a estas reglas. Tenemos, por ejemplo, en el tema de los acuerdos económicos, en los artículos 16, 17 y 18 que regulan los acuerdos económicos entre empleadores y trabajadores, si hay un incumplimiento, se aplican las sanciones respectivas. Sí, nuevamente está Carlos con problemas en su conectividad. Una pena porque realmente nos está dando una explicación muy interesante. Y bueno, y aquí tenemos dos preguntas. Surgió una pregunta. La pregunta que realiza Diana Mantilla Alarcón. En un país como el nuestro, ¿en qué sería importante impulsar un sector como el turístico? Nos está hablando de que se cierra Ferrocarriles del Ecuador y TAME. ¿Cómo se podría reactivar este sector desde la óptica de esta nueva ley, estimado Andrés? Yo creo que usted podría tener la respuesta o al menos unas luces, guías, para cómo podríamos hacer para reactivar estos sectores, el sector del transporte sobre todo, ¿no? Ferrocarriles y TAME. Nos habla nuestra invitada, nuestra persona que está aquí en Facebook. Diana Mantilla. Un saludo para Diana o Mantilla. a la Defensoría Pública. Diana, ¿cómo está? Bueno, yo ya casi caigo en otro ámbito aquí, que es el del sector público, que no creo que vamos a tratar hoy día. Pero claro, posiblemente el sector más golpeado es el turismo, definitivamente, y con las restricciones que se vienen a largo plazo, va a tardar más tiempo de que otras actividades en reactivarse. Entonces, el cierre de TAM, el cierre de ferrocarriles ahora, bueno, primero venían unas empresas generando muchos millones de pérdidas para nosotros. Sería lo primero que habría que observar. Entonces yo creo que lo primero que hay que observar en este tipo de empresas es mejorar su productividad y su eficiencia. El sector turístico tendrá que empezar a ver nuevamente, como les decía hace unos minutos, empezar a adaptarse a la nueva realidad. Ya no vamos a tener aviones al 100% de su capacidad por algún tiempo, no vamos a tener trenes, no vamos a tener el mismo ingreso de turistas por tal vez 2 años hasta que esto se regularice. Entonces yo creo que acá las empresas que tomen la delantera y empiecen a adaptarse a esta nueva realidad serán las que puedan captar a los pocos turistas que van a estar viniendo al Ecuador. Pues yo pienso que la clave aquí es la adaptabilidad, sacarnos de la cabeza que vamos a tener el mismo volumen de ingresos de turistas que teníamos a diciembre del 2019, en julio, agosto de este año, posiblemente sea la mitad, sea la tercera parte, sea la cuarta parte. Eso ya no tenemos la bola mágica para adivinar esto. Pues estamos claros de que no va a ser el 100% de turistas que vamos a tener. Entonces, creo que el empresario turístico tiene que empezar ¿a qué? Tendrá que ofrecer servicios más competitivos, tendrá que ofrecer a sus turistas evidencias de que está cumpliendo normas sanitarias, a su trabajador cuidarle. O sea, es un giro completo que va a tornar. No creo que haya la tal recuperación al 100% de la actividad hasta después de unos 2 años, posiblemente, 1 año y medio, 2 años, en el cual ya vemos el impacto en Galápagos. En Galápagos se está hablando de que va a haber aterrizajes internacionales directamente allá para evitar continentes. O sea, es una locura lo que está pasando, ¿no? Hay propuestas, hay gente que está queriendo proponer esto. No miden el impacto, o sea, ahí entra el balance del empresario que tiene que medir el riesgo que corre el destino todavía versus la necesidad que tiene de generar ingresos.
Gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta de Nati Grefa Ríos. Creo que esta pregunta, abogado, bueno, justo tuvo problemas de conexión de nuevo, pero tenemos aquí una pregunta. Wilson, tienes apagado el micrófono allí. Parece que sí está conectado el abogado. Sí. Pregunta Nati Grefa Ríos, si un empleador se ve en la necesidad de realizar un despido intempestivo de sus empleados, debido a que sus ingresos no favorecen para poder mantener al día el ingreso, el sueldo de sus otros empleados, las liquidaciones e indemnizaciones deben ser pagadas ¿a qué tiempo? Tomando en cuenta que los recursos hacen que se produzca el despido. Sí, entonces nos habla específicamente sobre qué liquidaciones e indemnizaciones deben ser pagadas a los trabajadores que son despedidos de las empresas. Abogado Tapia, ¿me escucha? Sí, podemos contestarle esta pregunta a Nati Grefa Ríos sobre las liquidaciones e indemnizaciones a pagar a los trabajadores que son despedidos intempestivamente de las empresas. Por supuesto, como está la ley busca proteger el empleo. Nuevamente, Carlos, ¿tiene alguna complicación? Yo me anticipo un poco, pienso que Carlos nos está, en función del tiempo, Carlos nos estará escuchando. A ver, lo primero es que hay un artículo, el 169 del Código de Trabajo, en el cual están establecidas las causales del despido intempestivo. Entonces, eso les pediría a todos que tengan claro, que se bajen el Código de Trabajo y tengan el 169, en el caso de que estén ahí, lo puedan revisar. Y de ahí tenemos el artículo 188, que es del cual te orienta en el pago de los rubros que debe recibir. Entonces, una persona, un trabajador, por poner un ejemplo de alguien que ha trabajado durante 9 años o 9 años de una empresa, 9 años y meses, y tiene una remuneración de 500, esa persona está establecida en el 188 los rubros. Esa persona le corresponde de entrada el 100% de la remuneración mensual y la multiplicas por los años de trabajo. En este caso serían $5,000. No, 2.500, perdón, porque son 5 años nomás. Por 10 años, perdón, 5,000. Y además le corresponde un valor que es el default, que es el 25% del total de la última remuneración por los años de servicio, que en este caso es 1.250. Entonces, y agregar los décimos, 13º, 14º, el fondo de vacaciones, y esos son los componentes básicos que comprende una liquidación. Ahora, como bien decía Carlos, precisamente estos valores son los que un grupo de empresarios quieren evitarse. Y es donde entra la ley humanitaria a normar y decirle no. Usted solo puede evitarse la liquidación de la persona si es que usted ya no va a trabajar en el futuro, si las condiciones laborales lo obligan a cerrar. Ese es el caso fortuito. Entonces, muchos empresarios hemos leído en la prensa con indignación, me parece, muchas personas que han trabajado 20 años tienen una liquidación de $300. He leído con asombro, casi con vergüenza, que a una persona que trabajó 10 años le pagan 22 centavos de liquidación. Entonces, ahí es lo que yo en mi parte inicial hablaba de la decadencia de un grupo minúsculo, me parece, de empresarios, sí, que quieren evitar esta liquidación, que no son valores tampoco de $100,000, $200,000 en la mayoría de casos, porque ya le digo, en una realidad, un trabajador que ha estado 10 años contigo, con un sueldo de 500, la liquidación es de $6,000, $7,000, no va más allá. Por ahí va, ahí no sé si está Carlos, me anticipé un poco a su respuesta, Carlos, pero me gustaría que la complementes, por favor. Sí, ya lo tenemos a Carlos. Sí, y no, ahí sí, está Carlos, vamos a ver, ahí está. Alcancé a reconectarme para escuchar y en efecto, esos son los cálculos que establece el Código del Trabajo justamente para la desvinculación del trabajador en caso de despido intempestivo. Sobre ese punto no tengo nada que agregar, lo único que debo acotar es que la ley
lo digo por tercera vez esperando que la conexión no se caiga, es que la ley busca proteger, Justo cuando dices eso se cae. proteger los empleos y proteger la continuidad de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Por eso es que la ley les dice a los empleadores, estas son las herramientas que ustedes tienen para evitar desvincular gente. Evitar. Si tras esto tú realmente necesitas desvincularlo, entonces debes desvincularlo como la ley manda. Si lo despides intempestivamente, vas a tener que pagarle toda la indemnización por despido intempestivo, si te acoges a esto. Porque justamente no puedes tú acogerte al beneficio y encima pretender obviar las obligaciones que regularmente tienes que cumplir. No puedes tener un beneficio doble, mucho menos un beneficio doble a costa del derecho del trabajador. Carlos, Excelente, Carlos. Aprovechando el tiempo, el día de ayer, uno de los asambleístas, por respeto no voy a plantear el nombre, planteó en una entrevista que no es competencia del Estado salvaguardar los trabajos, que es competencia del patrono salvaguardar el trabajo. ¿Cuál crees tú que sea, desde una perspectiva jurídica, meramente jurídica, cuál crees tú que sea la respuesta que deberíamos de darle a este asambleísta? Creo que esto es una interpretación indebida del deber del Estado, porque el Estado ecuatoriano, que es miembro de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y así lo recoge el texto constitucional, no es deber del Estado proveer empleo a sus ciudadanos. Es deber del Estado proveer las garantías necesarias para que sus ciudadanos puedan acceder a un empleo, que no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, al decir no es deber del Estado ver que la gente tenga trabajo, es una interpretación errada. Sí es deber del Estado ver que la gente pueda acceder a una fuente de trabajo, que no es lo mismo que darle trabajo directamente. Ahora, una pregunta para los dos, Andrés y Carlos. Dice, ¿qué condiciones deben darse para que el trabajador pueda demandar a su patrono en caso de que exista un despido intempestivo y no se den las condiciones propias que garantiza tanto la ley de ayuda humanitaria como el Código de Trabajo, que no son casos aislados, Carlos y Andrés? Si me repites la pregunta, porque no creo haberla entendido bien. ¿Qué condiciones deben darse para que el patrono, para que el trabajador pueda mandar a su patrono por incumplimiento en las obligaciones al momento del despido intempestivo? Ok, en ese caso, en este momento, en este particular momento, no hay inspectores de trabajo funcionando, no hay inspectores trabajando. Tampoco la justicia no se ha regularizado del todo, entonces no se pueden presentar ahorita causas nuevas, por ejemplo. En ese sentido, al trabajador que es despedido intempestivamente, le toca esperar a que la justicia se regularice, vuelva a abrir las puertas, admita causas nuevas para poder presentar una demanda. Nada impide que el trabajador pueda presentar una demanda. Presentar una acción de cualquier naturaleza es un derecho de todo ciudadano. Tener o no tener la razón es otra cosa, pero demandar a tu empleador por creer que ha sido desvinculado indebidamente o, habiendo sido desvinculado, no has recibido los rubros que te corresponden, puedes acercarte sin ningún problema, sin ningún requisito ante un juez de trabajo, en este caso, a plantear tu acción. Mariano Serrano, uno de nuestros espectadores, nos hace una pregunta. Si el trabajador renuncia en este momento, ¿cómo se aplica? Bueno, en caso de que el trabajador... Sí, perfectamente. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. En este caso, cuando es la desvinculación es solicitada por el trabajador, que es lo que se llama el desahucio, que es la notificación a la otra parte de querer terminar la relación laboral, pues se aplican los rubros que establece el Código de Trabajo. No hay indemnización porque no ha habido despido intempestivo. Lo que se calcula es, y en esto Andrés tiene más
experticia en este sentido. Lo que se calcula es la bonificación por el desahucio. La bonificación por el desahucio, que no es un castigo al empleador, porque no ha sido él quien ha promovido de forma intempestiva la desvinculación. Simplemente es la bonificación que se le da al trabajador por haber terminado la relación laboral en forma ordenada, por así decirlo, consensuada de mutuo acuerdo. Obviamente, si hay rubros pendientes, como décimos, vacaciones, etcétera, todo eso va incluido ya al momento de firmar el acta definitivo. Evelyn. Bueno, para nuestros dos panelistas, realmente hemos escuchado con mucho interés y han despejado muchas dudas de la ciudadanía, por lo que estoy viendo aquí. Muchas personas están diciendo, me han despejado muchas dudas, excelente explicación, perfecto. Ahora, ya tenemos sus perspectivas sobre los despidos, sobre la crisis que estamos viviendo, sobre esta nueva ley, pero ahora hay muchos sectores dentro de la sociedad que realmente están en contra enfáticamente sobre, por ejemplo, reducciones de jornada laboral, están en contra de, incluso yo tengo aquí el artículo 20 de este proyecto, que habla sobre la reducción emergente de la jornada de trabajo, y habla específicamente que la remuneración del trabajador no será menor al 55% de la fijada previo a la reducción. Muchos sectores están hablando de que si una persona gana un salario básico de $400, su remuneración se verá mermada a la mitad, un poquito más, y con esto realmente no vive una persona. Con esto realmente una persona, ni siquiera la canasta básica familiar alcanza con el salario mínimo vital, ¿no? Entonces, quisiera una perspectiva un poco de parte de ustedes, y yo creo que la he escuchado un poco de Andrés, mediante el que habla del empresario que falto de ética, ¿no? Que no está realmente dando lo justo a sus ex trabajadores, a sus ex empleados, porque estamos viendo una crisis, no hay ninguna duda. Sin embargo, cosas imprescindibles como el empleo deben continuar. Yo no he escuchado en ningún lugar del mundo que un presidente ante la crisis diga que el Estado debe ahorrar, porque el Estado realmente, como nos decía Carlos, tiene que dar las condiciones para que pueda haber empleo en el país. Pero estos mensajes que nos están mandando de reducción de jornadas de laborales, incluso ha habido en la ley, estamos viendo también que se garantiza los trabajadores de la salud que tengan sus puestos de trabajo. Sin embargo, hay muchas denuncias de personas que han sido despedidas. Entonces, una mirada crítica también a lo que estamos viviendo, una mirada mucho más social a lo que estamos viviendo, porque eso es lo que las personas también están un poco, están interesadas porque nos afecta en el día a día. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? ¿Y es cierto esto de que los sueldos pueden ser bajados hasta la mitad? ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría primero escuchar del abogado Tapia, si no es inconveniente, y luego de Andrés, para ir terminando, porque realmente ha sido un foro extremadamente interesante. Ya tenemos 55 minutos al aire, por lo general hacemos los Facebook Live de 1 hora. Muchas gracias desde ya. Abogado, le doy la palabra. Claro que sí, Evelyn, gracias. Sobre este punto cabe indicar que, como lo dije al principio, lo de la reducción es algo que el Código del Trabajo contempla, lo ha contemplado siempre, con una limitante, por supuesto, y eso lo viabiliza el Acuerdo Ministerial 77-2020. Y es que, de acuerdo al Código de Trabajo, la jornada laboral puede reducirse a solicitud del empleador y aprobada por el Ministerio de Trabajo, pero esta reducción no puede ser inferior a 30 horas a la semana de las 40 máximas permitidas por la ley. Ahora, eso dice el Código de Trabajo. El proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario va más allá y por eso le llama a esta figura reducción emergente de la jornada de trabajo, es decir, una reducción que nace a raíz de algo imprevisto e imposible de resistir. Por eso es que no cualquiera puede reducir la jornada. Ojo, el artículo 20, que ha citado correctamente, expresa que el requisito fundamental para esta reducción es justificar que existe fuerza mayor o caso fortuito, que te motiva a ti como empleador a tener que aplicar esta reducción, que
que de acuerdo al texto de la ley, esta jornada puede ser reducida hasta el 50% y la remuneración hasta un 55% del original. Y a diferencia de la reducción que establece el Código del Trabajo, aquí sí existe una reducción de aporte al Seguro Social, porque el aporte al Seguro Social se hará proporcionalmente a la reducción de la jornada y la remuneración. En la reducción que plantea el Código de Trabajo, el aporte al Seguro Social se mantiene en 8 horas, aunque tú reduzcas la jornada a 6. Sobre la inconformidad de esta medida, pues, obviamente cualquier persona a la que le digan que le van a reducir los ingresos va a sentirse inconforme, no puede ser de otra forma. Humanamente no hay otra forma de reaccionar a eso, más que estando inconforme, molesto, y cualquier otro sentimiento negativo que se te cruce por la cabeza. Ahora, si lo quieres ver, como dicen los motivadores, si quieres ver el vaso medio lleno y no medio vacío, podrías estudiarlo desde otra arista o enfocarlo desde otro punto de vista. Y es que si tu empleador actual te reduce la jornada al 50% y solo vas a trabajar 4 horas, podrías, yo sé que es difícil obviamente en estos momentos, pero podrías de repente encontrar una actividad que te permita ocuparte y generar ingresos por las otras 4 horas que te quedan libres. Podrías, insisto, ver el vaso medio lleno, pero volviendo al tema original, sí, naturalmente va a causar inconformidad una reducción de la jornada. Pero ojo, esta reducción debe estar justificada en fuerza mayor o caso fortuito. No es para cualquiera, ni es para... No es una aprobación inmediata. Debe mediar este requisito fundamental. Estupendo, Carlos. Hay una... Estupendo. Andrés, continúa. No, o sea, me sumo, o sea, Carlos le da una perspectiva que es posiblemente muy aterrizada en la realidad. A nadie nos gustaría que nos toquen nuestros sueldos, pero posiblemente para entender lo que pasa de una mejor manera en el entorno, en la realidad mundial, como empezamos hablando, a ver, Andrés Toledo gana $500 y hace su vida en función de esos $500, gasta tanto en comida, gasta tanto en lo uno, en lo otro, tiene un ritmo de vida. Pero de repente, por una situación ajena a él, esos ingresos ya no son 500, son 250. Entonces, él ya no puede, Andrés ya no puede bajo ningún concepto darse la vida de cuando ganaba 500. Hay que adaptarse a la realidad de 250. Es lo que le pasa al Ecuador, es lo que hablábamos del sector turístico. El sector turístico tenía una X cantidad de turistas al año, con ingresos de X al año. Ahora se reduce eso posiblemente al 30-35%. Ya el sector turístico no puede operar ya no puede operar nadie. Ni el dueño de la empresa va a tener sus mismos ingresos, ni las personas que trabajan con él. Las universidades tenían un presupuesto X que venía del Estado, de los DIVAs, de tantos rubros que llegaban, ya esos rubros ya no están, se reducen, entonces tienen que empezar a adaptarse las realidades. Y es doloroso, o sea, yo no pensaría que es muy real. Hasta que nos volvamos a tomar una velocidad, yo pienso que el concepto que nos da Carlos es de verle del vaso medio lleno y empezar a ver estas alternativas de cómo generar otros ingresos que muchas veces no van de la mano tal vez desde el ingreso, pero puedes dedicar mucho tiempo a tu cultivo personal, a estudiar un poco, a reorganizarte, a reinventarte. Muy bien, Carlos, lo planteaste de una forma muy adecuada, perspectiva del vaso medio lleno y medio vacío, que es muy, muy puntual. Entonces, bueno, yo agradezco mucho a nuestros panelistas. Voy a dar yo realmente quiero darle la palabra a Wilson para ver si nos puede tener una acotación final. Wilson, ¿nos escuchas? Hola, Wilson. Wilson también tiene problemas de audio, creo. Bueno, realmente creo que sí, que el país antes de la pandemia, en las proyecciones, las estadísticas, que solo 3 o 4 de cada 10 ecuatorianos tenía un empleo estable. Entonces ya estábamos en una crisis laboral. Y ahora, con muchas más personas en el desempleo, creo que la crisis se hace mucho más grande. En un país que tiene unos niveles de pobreza sumamente grandes,
como todos lo sabemos, realmente va a costar mucho que las personas puedan realmente salir a flote. Nos va a costar mucho, pero como ustedes dicen, ver el vaso medio lleno no es imposible. Para terminar, espero que vuelva Wilson. A ver, abogado, ¿sí? Una acotación sobre eso, Evelyn, que ya para hacer la liazón a lo dicho anteriormente, hay una disposición transitoria en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que es sobre los emprendimientos, que es una disposición muy positiva a propósito de la necesidad de generar ingresos precisamente por la falta de empleo estable o la falta definitiva de empleo. Y es que la ley contempla que durante los primeros 6 meses desde aprobada la norma, se puedan generar emprendimientos de todo tipo sin necesidad de requisitos o controles previos, ni tributarios, ni permisos municipales, ni de funcionamiento. Es decir, yo puedo, aprobada la ley, yo puedo en la ventana de mi casa poner un cartel de se vende hielo, se vende bolo y se vende helados, sin que vengan los municipales a molestarme. Tengo todos esos 6 meses para poder regularizarme, pero yo ya empiezo una actividad productiva sin necesidad de estar con controles previos del Estado para poder generarme y proveerme de ingresos medianamente necesarios para poder al menos subsistir, más allá de cualquier otra actividad productiva que yo tenga. Si, por ejemplo, me reducen la jornada a la mitad, trabajo 4 horas, pero con esta ventaja que me da la misma ley, puedo yo ponerme, insisto, a vender chuzos, aunque sea en la ventana de mi casa, y algún ingreso adicional podré generar. Sí, realmente hay que ver lo positivo que esta norma nos puede traer, más allá de las complicaciones que puede generar. Yo también quisiera cerrar mi participación sumándome precisamente en esto de... los emprendedores nos hemos quejado muchas veces del papeleo, del trámite, de todo esto. Ya, nos dan luz verde. Ahora nos dan luz verde. Entonces el escenario es Wilson, Evelyn, Carlos, Andrés, ¿dejamos de comer? No. Lo que pasa es que cambian las costumbres de consumo. O sea, lo que pasa es que ya no te vas al supermercado, vas a pedir a domicilio muchos meses de hoy en adelante, vas a hacer muchos pedidos. Entonces, quien capitalice eso de una forma inteligente, como lo menciona Carlos, pues sí, te pones el chuzo, ya te pones un horno, van a hacer pizzas en el barrio, en el edificio. Sí, es la manera. O sea, cada uno tendrá que irse adaptando. Y el gran Charles Darwin decía, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que se adapta de mejor manera. Y creo que esta es una prueba de esto, esta es una gran prueba de esto. Bueno, si bien es cierto, la ley de ayuda humanitaria en el Ecuador ha generado más que muchas dudas, ha generado muchos conflictos. Y muchos de estos conflictos que han sido generados por la ley de ayuda humanitaria no han sido en sí por lo que plantea la ley, sino en muchos casos, en muchas ocasiones por lo que creemos que la ley plantea sin haber leído, sin haber analizado, sin haber estudiado. Y es precisamente porque es necesario para entender la realidad nacional, entender qué es lo que pasa en el quehacer político nacional, que debemos leer. Y un aporte a entender, a la intención de entender y comprender lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestras realidades, es que Trivium Político plantea este tipo de espacios, este tipo de conversatorios en donde buscamos la opinión de expertos en la materia para dilucidar el acontecer político, no desde lo que creemos, sino desde lo que está sucediendo en la praxis diaria. Saludamos fraternamente y profundamente a Carlos por tu participación, Carlos, un abogado con una experiencia bastante grande, premio Contenta, premio de mención en la Universidad de Guayaquil. A Andrés, también un destacado docente, un destacado profesional en la materia, y a Evelyn, por supuesto. El día de hoy íbamos a tener la participación también de la presentación de nuestra nueva editora cultural. Sin embargo, creo que ya el tiempo no nos da para más. Así que les mando un fuerte abrazo y espero poder
vernos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Wilson. Tenemos, queda pendiente conocer a nuestra editora cultural. Agradezco de nuevo a Carlos, a Andrés y nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao. Gracias por la invitación. Un placer, Andrés, Wilson. Carlos, Chao, un placer. Un placer. Chao. Una idea que va a tomar 30 segundos si es posible. Evelyn y Carlos. Y por supuesto, Andrés. Claro que sí, claro que sí. No podía dejar pasar esta idea que el tema era despidos laborales, entonces no hay que dejar nunca el lado humano, o sea, el lado humano a las personas de talento humano, posiblemente por la experiencia, el momento más duro, porque a mí me encanta el tema de atracción de talento humano, capacitación, pero la desvinculación es el momento más difícil cuando tú le dices a alguien chao, o te dicen a ti chao, ese es el momento crítico. Entonces, ese es un momento que hay que manejarlo con un lado humano, lo que yo destacaría ahora, porque te vuelves a ver con las personas que un día les dijiste chao, te vuelves a ver en el camino, 2, 4, 6, 8 años después, te vuelves a ver con ellos. Y ese momento es crítico manejarlo de una manera humana. Ya tener listo, alguien preguntaba, ¿qué tiempo se debe tardar la liquidación? Lo más rápido posible. El día que tú le digas a alguien que se tiene que ir de la institución, tienes que decirle con una carta de recomendación, le entregas de ese rato la carta de recomendación, o sea, tienes que manejarlo de una forma humana, porque lo otro es un tema legal, o sea, que nadie te salva a pagar las liquidaciones y todo, pero el manejo humano aquí es fundamental, y eso yo quería destacar, y con eso yo sí me despido, y Evelyn, un placer verla después de tanto tiempo, Wilson y Carlos, muchas gracias por tus ideas, qué excelente profesional. Muchas gracias, igualmente. Ha sido un placer. Gracias. Nos vemos pronto. Un placer a todos. Chao, chao. Damos por terminado este Facebook Live entonces. Nos vemos la siguiente semana.